Bueno, buenas tardes. El día de hoy entonces vamos a hablar acerca, ¿verdad?, de lo que es el ciclo menstrual. Es como hablar lo que hablamos acerca de la espermatogénesis, pero vamos a hablar entonces de la fisiología desde el punto de vista femenino. Quería recordar, ¿verdad?, esta parte de la meiosis. Cuando hablábamos de los espermatozoides, ¿verdad?, hablábamos que el, se combinaban, ¿verdad?, la información genética en la espermatogenia, la información genética del papá con la de la mamá, se hacían una combinación de los genes al azar, ¿verdad? Y que eso finalmente terminaba cada una, ¿verdad? Cada una de las informaciones del ADN terminaba en 4 espermatozoides. O sea, todo se derivaba de una sola célula, ¿verdad? Que se iba dividiendo, se dividía en 2 y luego se dividía en 4 y entonces en cada una de las 4 estaba la información genética y así se formaban los espermatozoides. Sin embargo, en el caso de los óvulos, sucede que cuando se forma estos 4, es solo un óvulo de estos 4 el que va a ir a la ovulación. Es decir, que cuando la mujer ovula, no es que se va uno, ¿verdad? Y los otros 4 quedan esperando, bueno, tienen otro turno, pues, en otro mes, vamos a decir, no. En este caso, sucede algo diferente en el que uno solo es el que va y los otros 3 degeneran. Pero es para que cuando lo explique mejor, más adelante ya sepan de qué estoy hablando. Entonces, ¿verdad? Aquí tenemos lo que es la ovogenia, ¿verdad? Cómo se desarrolla el óvulo. Entonces, en vida embrionaria del feto, es decir, el feto femenino, pues, en sus ovarios, cuando se producen sus ovarios, dentro está la célula germinal primordial, así como sucedía con el feto masculino. A medida, ¿verdad?, que va avanzando el embarazo, se va formando lo que es la ovogenia. Entonces, este ovocito, ¿verdad? Este ovocito va a tener alrededor, o sea, este ovocito es una sola célula. Es una sola célula. Este ovocito va a tener alrededor otras células que lo van a ayudar a nutrirse y a mantenerse a través de las hormonas que van a secretar esas células que están alrededor. Son unas células más pequeñitas. Estas células, ¿verdad?, son estas que están alrededor, ¿verdad? Este ovocito es esto que está aquí dentro. Lo único es que aquí están relatando cómo tiene alrededor esas células chiquiticas que se llaman células de la granulosa. Repito, es como cuando han visto las películas que en el oriente, que si hay una princesa y entonces tienes como mujeres que tienen alrededor que le sirven y la cuidan y la acompañan en el matrimonio, las doncellas, etcétera, algo así que a la final se representa con las madrinas en el matrimonio aquí a nivel occidental, pues. Entonces es como eso, como esas células están cuidando al ovocito, porque finalmente este ovocito es el que va a ser fecundado. Estas células solamente ayudan, como les digo, con nutrientes y con hormonas, con estrógenos que lo ayudan a mantenerse. Entonces, y esto sucede durante el embarazo de el feto femenino. ¿Verdad? Cuando nace el feto femenino, ¿verdad?, tiene aproximadamente 1 a 2 millones de ovocitos. 1 a 2 millones de ovocitos, ¿verdad? Y el ovocito primario contiene toda la carga genética completa. ¿Ya se acuerdan que yo les he explicado que entonces en la meiosis, ¿verdad?, es una célula normal una célula normal como las demás de nuestro cuerpo que contiene la información de mi papá,
con la información de mi mamá y que a la vez esta célula hizo una copia, ¿verdad? Que es la copia de la mamá, perdón, la copia de mi papá y la copia de mi mamá. Y que en la mitosis, ¿verdad? En la mitosis lo que sucede es que cuando se dividen las células, va la información de papá y mamá, la información de papá y mamá a cada célula y después la misma célula le saca copia. Y así eso sucede en todas las mitosis. Pero en la meiosis, como les había dicho, se hace una combinación de los genes, ¿verdad? Y esto va a cada una de las células, ¿verdad? Pero estas células, en vez de sacarle copia a esto, vuelve a dividirse y dejar solamente una información genética en cada célula que van a ser los óvulos. Entonces, esta que está aquí es lo que llamamos, esta que estaba aquí, el ovocito primario que está en el momento del parto de ese feto femenino que una vez va a tener hijos. Que es este aquí, ese ovocito primario contiene toda la célula. ¿Ves? Entonces, ¿se acuerdan que lo que es la meiosis y la mitosis tienen sus fases? Que si profase, metafase, anafase y eso. Bueno, antes de dividirse en la primera vez, antes de hacer su primera división, el ovocito se pausa. Se pausa en el nacimiento y de allí no se continúa la división. Ajá, y no se continúa la división, que entonces se mantiene eso pausado por toda la infancia hasta la pubertad. Hasta la pubertad. Entonces, se mantiene el ovocito primario pausado y las células de la granulosa proliferan y entonces completo, ¿verdad? Completo el ovocito primario con las células de la granulosa alrededor es lo que se llama el folículo primario. ¿Cuándo? ¿Verdad? Cuando llega la pubertad y empieza la mujer, pues, la adolescente, a tener sus menstruaciones y a ovular sus primeras veces, entonces, por un proceso que les voy a explicar cómo sucede eso, ¿verdad? De su ovario, ¿verdad? Entonces se decide que uno de esos ovocitos, de esos 1.2 millones de ovocitos, ¿verdad? Uno se elige para que sea el que le va a tocar este mes. Entonces, sale ese ovocito primario, ¿verdad? Y entonces, en ese momento de la que comienza el mes del ciclo menstrual, entonces ella se termina de dividir, ¿verdad? Se divide en dos. Entonces, una de las células, que después supuestamente se iba a dividir en dos, como sucedía con los espermatozoides, pero aquí no sucede, se va y queda el ovocito secundario solamente con, o sea, una información de papá y una información de mamá sin sacarle copia. Y es lo que es el ovocito secundario. Durante este ciclo menstrual, ¿verdad? El ovocito, o sea, y las células que están alrededor, proliferan más, maduran, tienen este líquido que está alrededor, ¿verdad? Porque todo esto es célula de la granulosa y este líquido alrededor que es el antro y que contiene los estrógenos que van a mantener madurando y preparando a este óvulo. ¿Mm? Finalmente, cuando ocurre la ovulación, ¿verdad? Cuando ocurre la ovulación es que el ovocito sale de esta cáscara, que ya hemos dicho varias veces, que son las células de la granulosa. Sale el ovocito de esta cáscara y cae en las trompas de falopio. Cuando cae en las trompas de falopio, ¿verdad? Y llega a un espermatozoide, lo fecunda, y en el momento que lo fecunda, activa la segunda meiosis, la segunda división meiótica. Y es cuando termina de dividirse, ¿verdad? Y
el cuerpo polar, que es la otra célula, ¿verdad? Que tenía información genética, degenera también y se queda uno solo. Se queda uno solo que finalmente se va a unir la información genética, la única que quedó, que ahora va a ser la información materna de este óvulo con la del espermatozoide, que por supuesto es paterna, que es el cuerpo lúteo. Ahorita vamos a ver qué va a pasar con este cascarón. Entonces, así como con el aparato reproductor masculino existe, ¿verdad? La hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, igualmente va a suceder aquí. O sea que allá la luteinizante se encargaba de la secreción de testosterona y la FSH de la espermatogenia. Bueno, aquí la LH, que viene de la hipófisis, se va a encargar de secretar estrógenos y la FSH se va a encargar de la ovogenia, de hacer todos esos procesos que vamos a explicar a continuación, de cómo se ayuda a la maduración del óvulo. ¿Ven? Entonces existen, ¿verdad? Las células de la granulosa, que son estas azulitas que están aquí, y más hacia afuera, están las células de la teca. Células de la teca, que son estas como aquí, esta parte rosadita aquí, que son las que son estimuladas por la FSH y fomentan la ovogenia. Las que están adentro, las azulitas, son las que secretan estrógeno y lo dejan aquí adentro en este líquido que va a haber dentro, en el antro, va a haber dentro de todo lo que es las células de la granulosa. Entonces aquí está el esquemita del Gayton como lo hicimos con el aparato reproductor femenino. No se sabe, ¿verdad? A ciencia cierta, tanto en masculino o femenino, qué hace que el hipotálamo un día, durante la pubertad, decida empezar a enviar hormona liberadora de gonadotropinas. Las envía a la hipófisis y la hipófisis entonces envía LH y FSH. Tengan en cuenta que esta LH y FSH son igualitas tanto en el hombre como en la mujer. Lo único es que en cada uno va a llegar a células diferentes. Recuerden que ya llegaban a las células de Leydig y las células de Sertoli. Aquí van a llegar a las células de la teca, la LH, que va a producir la progesterona. Y la FSH va a llegar a las células de la granulosa, que me va a producir los estrógenos. Finalmente, tanto los estrógenos como las progesteronas van a llegar a diferentes tejidos que vamos a ver a continuación. Más que todo, la progesterona, que son los estágenos, van a ayudar en el momento, o sea, van a ayudar sobre todo al óvulo. En cambio, los estrógenos van a ayudar más que todo a los caracteres sexuales secundarios. En el momento que hay más progesterona en la mujer es al final del ciclo menstrual, porque todavía la mujer, vamos a decir, su aparato reproductor piensa que puede haber quedado embarazada y entonces se mantiene con progesterona. En el momento que se dan cuenta que no hubo embarazo, entonces la célula de la teca deja de hacer progesterona y por lo tanto al no hacer progesterona, la progesterona deja de estimular al útero y por lo tanto se desprende el endometrio y entonces es cuando sucede la menstruación. Entonces los estrógenos, que están representados más que todo por el estradiol, es lo que nos da los caracteres sexuales secundarios. Como les decía en la clase del sábado que la di, los caracteres sexuales secundarios son aquellos que distinguen a la mujer, ¿verdad? De que ella es mujer, diferente a los caracteres, o sea, que no tienen que ver con los caracteres sexuales primarios. ¿Cuáles son los primarios? Bueno, sencillamente tiene vulva, tiene su vagina, tiene su útero. Esos son los caracteres sexuales primarios, porque con eso no hay pele de que sea mujer, vamos a decir. Los caracteres sexuales secundarios son cosas añadidas que también la distinguen como mujer. Entonces, ¿cuáles son?
el vello corporal. Habíamos hablado que en el caso masculino, el vello en el pubis se implanta de una manera romboidal, es decir, que abarca tanto la parte de los genitales como hacia arriba, un triángulo hacia arriba en el abdomen. En cambio, en el caso de la mujer, solamente en la mayoría, no todo es 100%, solamente en la parte de los genitales, muy pocas veces las mujeres tienen vello, igual que en los genitales, no tiene vello en el abdomen como sucede en el hombre. Igual es responsable también del vello axilar. En las mamas, ¿verdad? El estrógeno ayuda al desarrollo del tejido del estroma mamario, del crecimiento de los conductos, del depósito de grasa en las mamas. Es decir, que el estrógeno se va a responsabilizar de preparar a las mamas para el momento en cuando más adelante llegue la mujer a estar embarazada. Igual a nivel del útero, ¿verdad? A nivel del útero, esa capa endometrial, recordemos que el útero, que tiene su perimetrio, miometrio y endometrio, que es la capa más interna, entonces la capa más interna proliferan las células y se preparan para que algún día van a mantener un embarazo. Igualmente, en las trompas de falopio, que estaban lisitas en la luz de la trompa, estaban lisitas, ahora van a haber cilios, van a haber pelitos que van a ayudar a llevar al óvulo y a los espermatozoides a encontrarse en la ampolla. Igualmente, entonces, los estrógenos ayudan con la redistribución de las grasas. Eso es lo que le da, ¿verdad?, a la mujer que normalmente tiende a ser de caderas más anchas, como les decía también con lo de las mamas, con lo de los glúteos, tiende a que esa grasa se distribuya en esos sitios porque con eso le da la figura de que es una mujer. Igualmente la densidad ósea, les decía que tanto la testosterona como el estrógeno ayudan a la densidad ósea y que es por eso que cuando viene la menopausia, que disminuyen los estrógenos, entonces la mujer tiende a perder densidad ósea y es lo que en caso contrario ocurre, que es la osteoporosis. Igualmente en la tasa del metabolismo basal hablábamos que se compara, se hace recuerda siempre el adolescente tiende a comer como un loco y nunca engorda porque aumenta su metabolismo. Sin embargo, llega un momento en que en vida adulta el metabolismo se acostumbra ya a la estimulación de los estrógenos y es como que si ya no le hiciera mucho caso. No le hiciera mucho caso, entonces uno engorda con... La progesterona, por su parte, ¿verdad?, tiene también otros, se acentúa con otros caracteres secundarios. Dentro del, cuando veamos qué sucede en el útero durante todo el ciclo menstrual, vamos a ver que va a aumentar la capacidad secretoria del endometrio uterino. Es decir, se van a secretar nutrientes que van a prepararse, o sea, van a secretar nutrientes para que si ocurre la implantación, el óvulo fecundado pueda alimentarse de esos nutrientes allí. Por eso que se llama progesterona, porque va en pro de la gestación. En el caso de también en las mamas, ¿verdad? Aumenta el tamaño de las mamas y todo eso, y por eso en la embarazada aumenta el tamaño y el del líquido intersticial por la estimulación de la progesterona y, como les decía, en el mismo endometrio. Entonces, esto es lo que sucede, ¿verdad?, en lo que es la parte hormonal. En aquel momento, ¿verdad?, también hablé de lo que era la excitación sexual masculina. En el caso, y lo comparaba con la femenina, ¿verdad?, que es la que estamos hablando el día de hoy, que la excitación femenina normalmente es más paulatina,
¿verdad? Va ascendiendo, va ascendiendo, va ascendiendo. Y a pesar de que existe una meseta, pero no es tan pronunciada como sucede en el hombre. Es decir, que el hombre tiende a tener su excitación rápidamente y mantenerse por un tiempo en cierto nivel de excitación, cosa que la mujer normalmente tiende a ir subiendo a medida que avanza. Llega un punto en el caso masculino que también sube de la meseta para llegar al orgasmo rápidamente y bajar a lo que es la resolución. En el caso de la mujer, ¿verdad? Puede tener su orgasmo y mantenerse arriba, llegando a tener múltiples orgasmos. Sin embargo, en el momento que se retire la estimulación, va a llegar igualmente a la resolución, cosa que en el caso del hombre, normalmente, a pesar de que se mantenga el estímulo, va a bajar a la resolución. Esto de periodo refractario, si se acuerdan de cuando veíamos en neuro, en la neurona, ¿verdad? El periodo refractario absoluto y relativo, que entonces existía de que en la neurona, por más que llegara un estímulo alto, ¿verdad? Para excitarla, ella no se excitaba. Igualmente sucede sobre todo en el hombre. Existe un periodo refractario absoluto que por más que continúe la estimulación, no va a haber excitación. Entonces, en el caso de la mujer, ¿verdad? ¿Cómo ocurre lo que es la excitación o cómo se llega a la erección del clítoris, como sucede en el hombre con la erección del pene? Estas este estímulo, ¿verdad? Va a ser normalmente por una estimulación, puede ser por una estimulación directa del clítoris o de zonas erógenas, ¿verdad? Y esto también puede contribuirse por estimulación mental, por estimulación psíquica. Y que esto también puede estar condicionado por factores en ella que han influido en su infancia, factores psicosociales, ¿verdad? Como lo fue su educación, igual la cantidad de hormonas que haya en su sangre, sobre todo de la testosterona, que se secreta en la glándula suprarrenal y que tiene mucho que ver con la libido sexual. Entonces todo eso va a influir en que finalmente todo esto se dé. Esta estimulación va a llegar al plexo sacro y del plexo sacro, ¿verdad? Llega a la médula espinal y se activa lo que es la parte parasimpática. ¿Se acuerdan que el parasimpático tiene que ver con el sacro y con la erección? En cambio, con la eyaculación se encarga el simpático, que es en la parte lumbar. Entonces, las fibras parasimpáticas secretan óxido nítrico. El óxido nítrico es un potente vasodilatador, que también aquella vez comenté que también existe a nivel pulmonar y es lo que se secreta cuando la persona fuma, cuando consume nicotina. La nicotina libera óxido nítrico y es lo que da vasodilatación arterial y es lo que permite que la persona se relaje cuando está fumando. Entonces, bueno, aquí abajo sucede que el óxido nítrico da vasodilatación arterial, ¿verdad? Y eso es lo que hace que se llenen los cuerpos cavernosos del clítoris y para que esa sangre se mantenga allí, entonces cerramos las venas. Cerramos las venas para que la sangre se mantenga en el clítoris y entonces se produce la erección del mismo. Posteriormente, si se continúa, ¿verdad? Si se continúa la sensación sexual, ¿verdad? Eso va a llevar a que las fibras simpáticas, ¿verdad? Lumbares, se estimulen y entonces a nivel lumbar, que se va a encargar de lo que es la parte simpática, van a estimular la secreción de oxitocina. Y la oxitocina, como seguramente lo han visto en algún momento, que la oxitocina, cuando piensan en oxitocina, lo primero es que la hormona que va a dar las contracciones uterinas en el momento del parto. Bueno, ella también
se secreta en el momento en el momento del orgasmo, y entonces nos da las contracciones rítmicas en los músculos pélvicos, uterina, vaginales y la dilatación del canal cervical, preparando a que el semen ascienda, los espermatozoides asciendan a través de este conducto. Todo esto, todas estas contracciones terminan estimulando las glándulas de Skene que están a nivel vaginal, y entonces se puede producir lo que es la eyaculación y lo que es el orgasmo. Siempre les he dicho que una cosa es el orgasmo y otra cosa es la eyaculación. La eyaculación tiene que ver con algo físico, con algo a nivel pélvico, en cambio el orgasmo es a nivel del sistema nervioso, es algo a nivel cerebral. Y que una cosa puede suceder con la otra como pueden suceder de manera separadas. Durante la excitación pueden ocurrir todas estas manifestaciones en la mujer: el aumento del grosor de la vagina, se estrecha el introito, el aumento del clítoris, el aumento de los labios mayores y menores, la lubricación, el aumento de las mamas, la erección de los pezones, el rubor sexual, o sea, el enrojecimiento de la piel, tensión muscular, contracciones uterinas, etc. Puede haber, el útero tiende a cambiar de posición por lo de las contracciones uterinas y todo eso, y entonces en el momento del orgasmo se van a contraer y luego todo va a volver a la normalidad. Ajá, entonces la comparación, ¿verdad?, que tenemos aquí, fíjense cómo el estímulo tanto de la parte genital masculina y de la genital femenina, todo esto va a llegar al asta posterior de la médula espinal, ¿verdad? Tanto lumbar como sacro. Primero a nivel sacro, que es lo que me va a dar las manifestaciones de excitación, en el caso tanto del hombre como de la mujer, de la erección y la lubricación. Posteriormente estos estímulos continúan y entonces llegan a nivel lumbar, y del lumbar, ¿verdad?, sale la orden para lo que es las contracciones rítmicas tanto de la próstata como a nivel uterino, y que producen la eyaculación. Aquí está entonces otro dibujito. El estímulo, ¿verdad?, va a llegar al sacro y va a responder con vasodilatación. También sucede en el caso de la mujer. El estímulo del sacro responde con vasodilatación. Se mantiene el estímulo, ahora llega a nivel lumbar y entonces va a dar las contracciones musculares, pero que igual se va a procesar a nivel cerebral como el orgasmo. Tenemos aquí, ¿verdad?, que vamos a ver en ciclo menstrual, vamos a ver lo que va a suceder en el ovario. Esto le llevamos a llamar ciclo ovárico. Vamos también a ver lo que sucede a nivel uterino, y es lo que vamos a llamar ciclo uterino. Es decir, primero vamos a ver todo lo que sucede en el ovario durante todo un ciclo menstrual, durante todo el mes, y después vamos a ver en la parte uterina. Entonces, como les decía, ¿verdad?, el ciclo menstrual tiene prácticamente dos fenómenos, que son un externo que se manifiesta con la menstruación y está dada por la parte uterina, y el interno que está dado por la ovulación y que viene dado por los ovarios. El ciclo menstrual, ¿verdad?, el mes, los 28 días que dura el ciclo menstrual, se divide en dos. Primero, en una parte que se le llama preovulatoria, o también se le llama folicular, porque el folículo se está preparando. Y también se le llama proliferativa, porque en el útero se multiplican todas las células del endometrio, ¿verdad?, para prepararse para recibir al óvulo. Igualmente, la segunda parte del ciclo menstrual se le llama posovulatoria, ¿verdad?, o lútea, porque el cuerpo lúteo, que es el cascarón que quedó del óvulo que se ovuló, valga la redundancia, en este punto, el cascarón queda allá en el ovario y queda ayudando desde allá, como desde una torre de control, al óvulo, sobre todo si lo fecundan. Pero
y ese cascarón, perdón, se le llama cuerpo lúteo. O también se le llama secretoria porque en el endometrio ocurren secreciones de nutrientes para el óvulo si él llega y si el óvulo fecundado llega y se implanta. Entonces, según la Federación Internacional de Ginecostetras, ¿verdad? La duración del ciclo menstrual normal es de 28 días, pero puede haber un rango de más o menos 7 días. Es decir, que puede durar entre 21 y 35 días. Y todavía eso es dentro de lo normal. Como les decía, ¿verdad? Ustedes, bueno, digo ustedes, eran puras mujeres, excepto Jesús Berel. En el caso de las mujeres, los óvulos, ¿verdad? Que tienen ustedes en este momento, que están alrededor de los 20 años, tienen todos sus óvulos ya en sus ovarios, los óvulos que van a ovular durante todo lo que les resta de vida. Eso están allí listos. En cambio, en el caso del hombre, los espermatozoides, que yo podré eyacular en 1 año, 2 años, no están en mis testículos en este momento. En cambio, en el caso de las mujeres, sí. Todo esto, todos esos 400 óvulos, ¿verdad? Que van a salir durante todas las menstruaciones durante su vida, que son aproximadamente 13 ovulaciones por año, durante 34 años aproximadamente, ¿verdad? Desde los 14 años hasta los 48, son 450 ovulaciones. Todos esos óvulos están allí en pausa, esperando que un día les toque salir al ruedo, ovular, pues. Entonces, eso es otra diferencia, cómo se comporta la fisiología femenina de la masculina. Entonces, aquí vemos, fíjense cómo los primeros 5 días, el ciclo menstrual, ¿verdad? Comienza con el primer día de la menstruación. Siempre se cuenta el ciclo menstrual, el primer día de la menstruación, ese es el día 1 de el ciclo menstrual. El día 14, normalmente o alrededor del día 14, es la ovulación, y antes de eso es lo que llamamos la fase proliferativa o preovulatoria, y después de eso es la fase secretoria o posovulatoria. Entonces vamos a ir viendo, ¿verdad? Que el ovario, ¿verdad? Está compuesto por una corteza y una parte medular o estroma. En la corteza es que se van a encontrar todos los ovocitos que están pausados. Claro, aquí lo vemos grande, ¿verdad? Pero obviamente no, esto no es del tamaño así comparado con el ovario, sino que los vamos a ir viendo, pues. Vamos a ir viendo. Entonces todos ellos están pausados. Entonces, cuando está comenzando el ciclo menstrual, es decir, que se produjo la menstruación del ciclo menstrual anterior, ¿verdad? Desde el día 1 empieza entonces a prepararse uno de los ovocitos para el ciclo menstrual. Entonces, este ovocito, ¿verdad? Empieza a producir alrededor, o sea, las células de la granulosa lo continúan cuidando y empiezan a generar estrógenos. Todos ellos empiezan a generar estrógeno y a formar como una lagunita entre ellos de puro estrógeno que van a tener allí adentro. Fíjense, como les repito, este es el ovocito, ¿verdad? El ovocito, que aquí era el ovocito primario, pero cuando él fue escogido para ser este mes el que va a hacer la ovulación, entonces él termina de hacer la meiosis, se separa, o sea, se separan los dos, ¿verdad? Las dos células, y entonces una degenera y el otra es la que se queda, que es la que se queda aquí, que es el ovocito secundario. Entonces, fíjense, este es el ovocito secundario que tiene la carga genética que un día se va a unir con el espermatozoide, y alrededor están todo este pocotón de células
como les decía, como en el matrimonio, las madrinas, todas estas que lo van a estar ayudando, nutriendo y dándole hormonas. Porque sin las hormonas el ovocito pierde su norte. Las hormonas, recuerdan que son mensajeros que le van a estar estimulando y diciéndole, hey, te tienes que preparar, te tienes que preparar, te tienes que preparar para el embarazo, para la fecundación, vamos a decir. Entonces, llega el momento, ¿verdad? Cuando ya siendo ovocito 2 y folículo maduro, se rompe esa cáscara, ¿verdad? Dentro del óvulo, y de hecho el ovario, su capa más externa se rompe para permitir la salida del óvulo. El óvulo no sale solo, sale con algunas células, ¿verdad? Sale con algunas células de la granulosa que lo van a acompañar. Es decir, de todo este poco de madrinas que lo estaban aquí cuidando, finalmente, como les digo, al matrimonio, que van a estar ahí al ladito, en el matrimonio son las madrinas especiales, vamos a decir. Entonces, bueno, así para allá, para la fecundación, solamente van unas poquitas madrinas especiales para allá. Este cascarón, ¿verdad? Este cascarón se queda aquí y fíjense que se queda con estrógenos y progesterona sobre todo. Este cuerpo lúteo o cuerpo albicans produce ahora progesterona porque se la va a estar enviando desde aquí, como les decía, de la torre de control, se la va a estar enviando al óvulo. De tal manera que si él es si él es fecundado y después se implanta en el útero, el cuerpo lúteo con su progesterona se la va a estar enviando a él y eso evita de que el óvulo fecundado se desprenda del endometrio. De hecho, esta progesterona también mantiene al mismo, dándole órdenes al endometrio que ni se le ocurra desprenderse, porque si no se va a perder el embarazo. Por eso es que entonces normalmente la mujer no va a tener menstruaciones durante los 9 meses de embarazo, porque se va a estar estimulando por la secreción de progesterona, diciéndole al útero que no se vaya a desprender la capa más superficial del endometrio. Entonces, fíjense que aquí van los folículos y este ovocito antes de la ovulación es lo que también se le llama el folículo de Graf. Entonces, folículo de Graf cuando sale, cuando se ovula y queda el cascarón que, como ya les dije, se le llama cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, cuerpo albicans. Entonces, fíjense aquí cómo existen, ¿verdad? También es llamado ovocitos o también es llamado oocitos, o sea, con doble O. Los oocitos, y entonces fíjense alrededor cómo tiene las células de la granulosa. Entonces, un corte de un ovario con folículos, con ovocitos allí en espera, ¿verdad? Y este seguramente es el que ya fue escogido, que es el que está más crecido de los demás. Y aquí están, ya cuando están más crecido todavía, fíjense, aquí está el ovocito con todo este poco de células de la granulosa y este es el antro, como la lagunita donde están todas las hormonas, los estrógenos y la progesterona. Entonces aquí va, cada vez se va haciendo más grande toda esa célula de la granulosa y esa lagunita con las hormonas. Entonces, posteriormente, ¿verdad? ¿Cómo ocurre la ovulación? ¿Cómo ocurre la ovulación? Bueno, hay teorías que dicen que dentro del folículo, ¿verdad? Dentro de aquí del folículo, hacen que aumente la presión y que por lo tanto estalle por algún sitio, el folículo y por ahí entonces se sale el ovocito. También otra teoría dice que hay una necrosis, que se muere parte de la pared del cascarón y entonces con eso sale. Lo cierto es que no hay mucha seguridad en cuanto a esto. También que se segrega plasminógeno allí
con colagenasa que se digiere la pared del ovocito, del folículo para que salga el ovocito. Bueno, lo cierto es que entonces en el momento, ¿verdad?, de la ovulación ocurren picos desde la hipófisis, ¿verdad?, de hormona luteinizante y de hormona folículo estimulante, que van a decirle al óvulo, perdón, que van a decirle al ovario, mira, ya es tiempo de que saquemos al ovocito. Entonces, bueno, como les decía, todas estas hormonas van a estimular, va a terminar, ¿verdad?, de madurarse el folículo, va a haber una hiperemia folicular, que es que aumente la sangre, la llegada de sangre y de prostaglandinas al folículo. Con eso hay transudación del plasma folículo, se llena más y por eso es que se habla de que haya un aumento de la presión dentro del folículo. Finalmente el folículo se rompe y entonces sale el óvulo. Posteriormente, como les decía, después de que sale el óvulo, queda el cuerpo lúteo y entonces el cuerpo lúteo va a tener unos estadios. Primero un estadio de proliferación, que entonces van a producirse más células dentro del cuerpo lúteo. Va a haber angiogénesis, es decir, se va a llegar sangre, porque angio es de arterias. Va a llegar sangre que van a tener especiales para él. Sobre todo, pues ustedes dirán, ajá, pero eso nada más durante 15 días. Sí, pero es que ellos siempre van a pensar en que hubo embarazo. Ellos se van a preparar como si hubo embarazo cada mes. Entonces, si no ocurre la fecundación, ok, este cuerpo lúteo degenera y listo. Se degenera y queda así como una cicatriz ahí en el ovario. Pero, si ocurre la fecundación, este cuerpo amarillo, este cuerpo albicans, va a mantener el embarazo por lo menos por las primeras 8 semanas. Durante las primeras 8 semanas del embarazo, el cuerpo lúteo lo mantiene. De hecho, cuando el ginecólogo hace el ecosonograma obstétrico y para ver el feto y eso, una de las cosas que también se ven en el ovario es la marquita de que está allí el cuerpo lúteo manteniendo el embarazo. Se ve chiquitico, pues. Después una fase de máxima actividad endocrina y hasta finalmente degenera si no hay la fecundación. Entonces, eso es lo que sucede, ¿verdad?, en la parte del ovario durante el ciclo menstrual. ¿Qué sucede durante la parte endometrial? O sea, ¿qué sucede en el endometrio? ¿Qué sucede en el endometrio? Bueno, lo primero, obviamente, que sucede es la fase hemorrágica, es decir, los primeros 4 o 5 días que dura la menstruación, se va a desprender todas esas células, ¿verdad? Todas esas células del endometrio, y entonces el endometrio va a quedar, como decir, lisito. Porque, o sea, el endometrio tiene dos capas. Una capa más superficial, que es la que se desprende, y una capa más profunda, que es la germinativa, que es la que siempre se va a encargar de multiplicar las células para empezar el ciclo menstrual. Entonces, esa es la primera fase. Entonces, o sea, después de la hemorrágica, entonces empieza otra vez todo. La fase proliferativa y la fase secretoria. Entonces, en la fase proliferativa, ¿verdad?, que son los primeros 7 días, tenemos una fase proliferativa temprana y una tardía. Recuerden que cada una de estas dos fases, la proliferativa es antes de la ovulación, son 2 semanas. La secretoria es después de la ovulación, 2 semanas más. Entonces, en la primerita semana se llama proliferativa temprana, ¿verdad? Apenas el endometrio tiene 2 milímetros de espesor y cuando se hace el corte histológico solamente vamos a ver los tubos pues, de las glándulas que contiene el endometrio. Van a estar redonditas porque fueron cortadas por la menstruación anterior, o sea, porque esto se completaba con la capa que finalmente se desprendió.
entonces se va a ver actividad mitótica y todo esto porque en este momento es de proliferación. Vamos a hacer células, 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 células para que el endometrio llegue a su tamaño como debe ser para el embarazo si llega a suceder. Entonces, igualmente la proliferativa tardía de 7 a 14 días ya aumenta el espesor del endometrio de 2 a 5 milímetros y continuamos viendo, ¿verdad? Los tubos rodeados por células epiteliales que van a prepararse para la secreción de los nutrientes del posible embarazo que va a ocurrir. Entonces, después que ocurre la ovulación, ¿verdad? Entonces ya el endometrio creció hasta donde debería crecer. Fíjense cómo los conductos ahora son bastante largos, ¿verdad? Porque ahora van a empezar a secretar, como les digo, a secretar todos los nutrientes. Ya el endometrio en la fase secretoria temprana tiene aproximadamente entre 5 a 12 milímetros. Vamos a encontrar en las células vacuolas con glucógeno, mucopolisacáridos, todos esos nutrientes para el embarazo. Y ya en la secretoria tardía, que es del 21 a los 28 días, un poco antes de la menstruación, ¿verdad? Prácticamente los tubos van a estar en forma de zigzagueo. Por aquí tengo una más aquí. Ya esto en forma de zigzagueo ya no están completamente derechitos porque ya hay tantas células que entonces toman esta forma. Sin embargo, igual son funcionales estos tubos para que si ocurre la implantación del óvulo fecundado, entonces pueda nutrirse con ellos. Y entonces, bueno, aquí viene otra vez, vamos a decir, la fase final hemorrágica o de la menstruación, donde al dejar de recibir progesterona que viene del ovario, ¿verdad? El ovario deja de enviar progesterona desde el cuerpo albicans a las células del endometrio. Las células del endometrio, las arterias del endometrio, dejan de darle sangre a la capa que se formó. Al dejarle darle sangre a la capa que se formó, esa capa se empieza a morir. Y es por eso es que se produce el desprendimiento. Y entonces quedan las arterias expuestas y por eso es que ocurre el sangrado que ocurre en la menstruación. Igualmente, a nivel del cuello uterino, a nivel, ¿verdad?, del cuello uterino, entonces el cuello se va a ir preparando de acuerdo a si hay embarazo o no. Sobre todo en el alrededor de la fase alrededor del día 14 del posible día de la ovulación, él se prepara, como habíamos leído, en que el canal cervical se coloca más amplio y sobre todo el moco cervical se vuelve más laxo, permitiendo que si hay espermatozoides puedan pasar libremente. En cambio, al final de la menstruación y al final del ciclo menstrual, cuando va a venir la menstruación, el moco cervical tiende a ser mucho más espeso y por lo tanto a los espermatozoides les cuesta más llegar allá al útero porque sencillamente no hay ovulación durante esos días, no hay óvulo que fecundar. Entonces, como les decía, este moco cervical tiene su función de transporte espermático, del transporte de los espermatozoides, y que ayuda a darle también sus nutrientes a los espermatozoides en el momento de la eyaculación. Recuerden que yo les había dicho que los espermatozoides pueden durar hasta 72 horas dentro del aparato reproductor de la mujer. Si en esas 72 horas no ocurre ovulación, entonces ellos degeneran, pues mueren.
Entonces aquí está más o menos como las características histológicas que puede tener el, el moco cervical de acuerdo más o menos al ciclo menstrual. Entonces, ¿verdad? Ya vimos, en resumen, que tenemos un ciclo ovárico y un ciclo endometrial o uterino. En el ciclo ovárico, la primera parte la llamamos fase folicular porque se forma el folículo antes de la ovulación. Después de la ovulación se llama fase lútea porque el cuerpo lúteo es el que va a mantener el supuesto embarazo que se haya mantenido. En el caso de el endometrio, ¿verdad? La primera fase le decimos proliferativa porque la capa del endometrio va a ir creciendo y la segunda parte la vamos a llamar secretoria porque es la que va a secretar los nutrientes para el embarazo. Y bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna dudita por ahí? No, no. La, el endometrio tiene dos capas, o sea, se conforma por una capa superficial y una profunda. La superficial es la que siempre se va a desprender, es decir, vamos a decir, acaba de terminar la menstruación y solamente está la capa profunda. Esa capa profunda, ¿verdad? Es la de células que van a proliferar. Todas esas células de la capa profunda se van a multiplicar, multiplicar, multiplicar para que se forme la capa superficial. Que esa capa superficial de células es la que va a nutrir al nuevo habitante del útero si hay un embarazo. ¿Ves? Entonces, por eso es que, por ejemplo, entonces como les decía, cuando va a ocurrir la menstruación, lo que sucede es que las arterias dejan de darle sangre a la capa superficial para que esa capa se muera y finalmente se desprende. Porque si se desprendiera el endometrio completo, quedará solamente el miometrio y el miometrio no sabe hacer un endometrio. El miometrio es puro músculo. Entonces, siempre debe quedar en una capita de endometrio que va a producir más endometrio, pues.